Ok, vamos a continuar con los temas que tienen que ver con la parte de las herramientas estadísticas para la calidad. En esta sesión vamos a abordar un par de temas o de herramientas estadísticas. La primera herramienta de la cual vamos a trabajar es el diagrama causa-efecto. Este diagrama pues tiene varios nombres, es conocido también como diagrama de Ishikawa o diagrama de costilla de pescado, y básicamente es una herramienta de tipo cualitativo, pues la cual nos permite identificar las posibles causas o las causas potenciales que originan un problema. Y bueno, para la elaboración de este diagrama existen tres formas de representarlo, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la primera forma de representarlo es bajo la metodología o el esquema de las 6 M's. Recuerden que en este caso las 6 M's representan lo que es la mano de obra, el método de trabajo, las máquinas, los materiales, el medio ambiente y medición. Aquí por medición vamos a hacer referencia a los sistemas de medición que ocupan las empresas. En este caso, para dar de alta su producto terminado o aceptar algún insumo o materia prima. Y bueno, bajo este enfoque de las 6 M's, cuando analizamos un problema, pues nosotros tenemos que hacernos o preguntarnos cómo influye cada una de estas 6 M's en el problema que se está presentando. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo sería la representación de un diagrama causa-efecto bajo la forma de las 6 M's. Ok, la segunda forma es hacerlo el diagrama causa-efecto, pero sobre el flujo o sobre el diagrama de flujo del proceso. En este método o en esta forma de representar, lo que se hace es que se pone en la línea principal del diagrama, se pone cada una de las etapas bajo las cuales se ejecuta de forma normal el proceso que se está estudiando. Y sobre cada una de esas etapas, pues se va identificando cuál es la causa potencial que origina un problema, pues de acuerdo al orden de aparición del flujo del proceso. ¿Ok? Y finalmente tenemos una tercera forma, que es una técnica que se llama de estratificación. Aquí cabe hacer mención, hago un paréntesis, que tanto las herramientas estadísticas se pueden ocupar para analizar problemas que tienen que ver con empresas del giro de manufactura, pero también se pueden ocupar para analizar problemas de tipo administrativo. Y en este caso, el diagrama causa-efecto, pues es una que me puede servir para analizar un problema que no tenga que ver nada con un proceso de manufactura. Por lo tanto, el método de estratificación yo lo ocupo cuando el problema que estoy analizando, como dice la diapositiva, pues no lo puedo estudiar desde el punto de vista de las 6 M's, porque a lo mejor el problema que estoy analizando no corresponde a esas categorías. Es como si yo quisiera analizar, por ejemplo, el problema de la reprobación escolar. Entonces, desde el punto de vista de la reprobación escolar, pues es muy difícil encajonar causas que correspondan a cada una de las 6 M's. Podemos identificar a lo mejor para mano de obra o para métodos, pero ya encajonar las demás sería un poco más complicado. Por lo tanto, pues aquí lo más conveniente es usar este método de estratificación. En el cual se desarrolla a partir de una lluvia de ideas, en la cual nosotros, a ver, decimos, ok, el problema que voy a analizar es la reprobación. Traigo un grupo de expertos que pueden ser maestros, que pueden ser alumnos, que puede ser el jefe de carrera, personal directivo, académico, y todos empezamos a opinar y a decir cuáles serían las posibles causas por las cuales pues un alumno reprueba. Y una vez que ya las enlistamos, las agrupamos por categorías. ¿Sale? Vamos a ver qué puede haber causas que son atribuibles al alumno. Entonces, a lo mejor alumno sería una categoría. Otras pueden ser también, por ejemplo, al maestro, ¿no? Y maestro sería otra categoría. Otra puede ser, por ejemplo, problemas familiares y esa sería otra categoría. ¿Sale? Entonces, básicamente el método de estratificación, reitero, lo vamos a ocupar cuando el problema no lo puedo analizar desde el punto de vista de las 6 M's. Entonces, vamos a ver acá, voy a dejar de compartir una pequeña explicación de cómo se representarían los diagramas de Pareto, de causa-efecto, perdón.
Bueno, como vemos, el diagrama causa-efecto, como les decía, también se conoce como costilla de pescado por esta forma que tiene, ¿no? Acá esta es la línea principal del diagrama. Acá se enlista el problema que se va a analizar. Y estas que serían las espinas, perdón, ya me fui mal. Esas que serían las espinas, pues serían las categorías de análisis de cada una de las M's. Ahora, el diagrama de causa-efecto suele combinarse con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto nos va a identificar pues las causas potenciales que originan un problema, pero este me lo da de tipo o de forma cuantitativa. Y el diagrama causa-efecto, recuerden que este identifica posibles causas, pero de forma cualitativa. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo la representación de un diagrama de Pareto y del cual se deriva un diagrama de causa-efecto. El diagrama de Pareto ahorita no voy a andar mucho porque lo vamos a ver en otro video, pero aquí digamos que la causa principal que está incidiendo en un problema, que es como lo vemos acá, es el problema en la fabricación de lavadoras, es la causa O, y la causa O quiere decir que es la boca de tina ovalada. Entonces, este es el problema que nosotros estamos analizando y aquí se identifican las posibles causas que originan este problema. Como podemos ver, aquí no tengo las 6 M's, o sea, no siempre va a ser necesario incluir las 6 M's en nuestro diagrama. Vamos a incluir las M's que nosotros consideramos pertinentes que están influyendo en el problema que yo estoy analizando. En este caso, por ejemplo, acá tengo una primera categoría que tiene que ver con material. ¿Cómo influye el material? Pues nos dice que es inadecuado, que está fuera de especificaciones y que desde esta perspectiva del material influye en que esta boca de tina sea ovalada. Otro factor que tenemos es la mano de obra y acá se identifica, por ejemplo, al operario. La supervisión dice que es deficiente. La inspección dice que no hay capacitación y que es irresponsable. Acá tenemos, por ejemplo, la máquina que está desajustada, que está en malas condiciones y un mal mantenimiento. Y vean, acá dice que dentro de la máquina o dentro de esta categoría hay una causa potencial que tiene que ver con el subensamble de chasis. Esta, si se dan cuenta, se identifica con un círculo. Este círculo, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer de este diagrama de causa-efecto, que podemos llamarle que es el general, puedo hacer uno secundario, o también le llaman de segundo nivel. Es decir, de este causa-efecto que yo hice de manera principal, si yo identifico una posible causa que requiere un análisis más a fondo, pues tomo esta causa, que sería esta subensamble de chasis, y de esta hago otro diagrama de causa-efecto. Algunos estilan ponerlo sobre este mismo diagrama, otros lo ponen en otro diagrama principal, un diagrama de segundo nivel, ¿sale? Como vamos a ver acá. Por ejemplo, acá yo tengo este diagrama de segundo nivel. Si se dan cuenta, aquí viene específicamente el problema de su ensamble de chasis, que se derivó del causa-efecto general o principal. Y este que yo tengo acá es el de segundo nivel o secundario. Y para esta causa en específico, que es el chasis, vuelvo a hacer mi análisis de las M's, ¿vale? De acuerdo a las que apliquen. Por ejemplo, mano de obra, material, máquina, y ahí voy viendo cómo influyen cada una de estas M's en su ensamble. Y se dan cuenta aquí donde dice método, aquí estamos identificando otra causa, que es el transporte. Y como la veo no volado, pues quiero pensar que de acá se pudiera hacer otro análisis. Entonces yo me puedo ir analizando, desmenuzando de acuerdo al grado de nivel de detalle que yo quiera para mi diagrama. Aquí obviamente lo recomendable es solamente tener un diagrama general y cuando mucho uno de segundo nivel, porque
pues si me la paso haciendo diagramas causa-efecto, nunca voy a llegar a la solución de un problema. Entonces, básicamente aquí lo ideal es, teniendo ya el diagrama general o el principal y el de segundo nivel, pues ya lo que puedo hacer, que sería la segunda técnica que vamos a ver es, bueno, si yo ya tengo identificadas las posibles causas que influyen en el problema, pues ahora el objetivo es cuantificar su frecuencia de aparición. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente técnica. Bueno, entonces esta es la primera forma de representar el diagrama causa-efecto, ¿sale? Por el método de las 6Ms. La segunda forma que habíamos platicado es hacerlo sobre el flujo del proceso. Si se dan cuenta, aquí ya tengo establecido mi línea de flujo de proceso. Esta vendría siendo la línea principal de mi diagrama causa-efecto. Acá, aunque la está representado con un círculo, generalmente el problema o el nombre del problema se estila a representarlo con un cuadrado, ¿sale? Entonces, el problema que se está analizando aquí es que hay cicatrices en tubos de acero, ¿sale? Y la secuencia normal del proceso es que inicia la materia prima, se hace la hechura del tubo, se hace una corrección, se hace un aplanamiento, se hace una prueba de agua, se remueve el cordón y se hace una inspección. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí no tengo identificadas ninguna de las 6Ms, pero tengo identificadas los pasos del proceso. Y aquí lo que consiste es, si yo considero que, por ejemplo, en alguna de estas etapas existe una condición que está generando este problema, pues la vamos a identificar en esa etapa de aparición. Por ejemplo, veamos que en esta etapa que es corrección, tengo identificado este problema. Dice que en corrección se da un ensanchamiento, caen impurezas y cae un rolado. También que, por ejemplo, aquí vean, otra vez tenemos la parte de lo que es el rolado. Se dice que hay movimientos, pulimiento, peso. Todas estas condiciones influyen en el proceso de corrección. Amontonamiento, alambre. En esta parte del aplanamiento igual, vean que se identifican posibles causas, como pueden ser caídas, movimiento y la banda transportadora. En esta parte de la prueba de agua, ¿qué factores influyen? Pues también movimientos de pulimiento, la válvula. En esta parte de remover el cordón, ¿qué influye, perdón? Amontonamiento, colocación, ¿sale? Acá tenemos otros, que es, por ejemplo, el movimiento de la banda, vean, se puede presentar en dos categorías, puede ser un movimiento individual o en grupo. Igual aquí el rolado, ¿no? Puede generar impurezas o ensanchamientos. Entonces, en cada etapa del proceso nosotros vamos identificando posibles causas que inciden en mi problema. Vean en la última, que es la inspección, una causa que influye en la colocación, el rolado y la pintura superficial. Entonces, esta sería una forma de representarlo a través de el flujo del proceso. Obviamente aquí para hacerlo de esta forma, pues, ¿qué requiere? Que nosotros conozcamos exactamente en dónde inicia y en dónde termina el proceso que yo voy a estudiar. Y aquí es importante que las etapas en las cuales yo estoy representando el proceso sean las etapas como realmente se ejecuta, ¿no? Tanto en el orden como las etapas. Porque muchas veces se comete el error de que decimos, a ver, voy a hacer un diagrama de flujo de proceso y ponemos las etapas en el orden en como debería, ¿no? En el como debería. En el como debería ser sería como que el orden ideal. Pero no, aquí caemos en el error de que si lo ponemos como debería ser, pues no estamos representando la situación real del proceso. Entonces aquí, algo que sí tenemos que tener en claro en esta etapa es que tenemos que representar el orden real en que se lleva a cabo el proceso. Y bueno, finalmente vamos a ver el método de estratificación. Como ya habíamos platicado hace rato, en el caso de estratificación, pues no se hace desde el punto de vista de las 6Ms, pero sí se parte desde el problema, que es, por ejemplo, acá dice que lo que se analiza es el porcentaje. Aquí está un poco mal planteado, porque nada más dice duración. Aquí tenemos que ser un poco más explícitos en el problema que se analiza. A lo mejor tuvieron que haber puesto variación en el porcentaje de duración de conservación de X aspecto, ¿no? Y recuerden que dijimos que parte de una lluvia de ideas
Y después de esta lluvia de ideas, armamos categorías y dentro de estas categorías ponemos las posibles causas que generan el problema. En este de estratificación podemos decir que va de un análisis de lo general a lo particular, ¿sale? Es decir, partimos de generar bastantes ideas o de identificar posibles causas que originan el problema a partir de la lluvia de ideas y después lo vamos categorizando o estratificando en categorías específicas. A diferencia del método de las 6 M's o de flujo de proceso, ahí vamos de manera puntual, ¿no? Ahí no generalizamos, sino que si yo ya tengo identificada qué me influye, pues ya la categorizo y pongo las posibles causas. Lo mismo en el diagrama de flujo de proceso. Si yo ya tengo identificada que en cierta etapa influyen X condiciones, pues también lo hacemos. En este no, en este vamos de lo general a lo particular y como vemos no tenemos pues ninguna categoría que influya a las 6 M's. Por ejemplo, acá tenemos el mantenimiento, que esta podríamos asociarla, pero no es una categoría como tal. Entonces, por ejemplo, aquí el mantenimiento, pues es la frecuencia y el encerado. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, como problemas la atmósfera, contaminación, exposición, temperatura, el método de pintado, el tiempo de exposición, etcétera. Yo hace rato les mencionaba, si quisiera hacer, por ejemplo, un diagrama causa-efecto para analizar la reprobación de los alumnos, pues cuál de estas formas que hemos visto de representar el diagrama de causa-efecto me serviría, pues sin duda esta última, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un análisis de lo general a lo particular y entendiendo que el análisis del problema que estoy haciendo, pues no cae en ninguna de las categorías de las 6 M's. Entonces, entendamos que esta es una herramienta de tipo cualitativo, en la cual pues va a depender la forma en que yo utilice, pues depende del problema que esté analizando, ¿de acuerdo? Vamos a regresar a la presentación. Bueno, como les decía, esta es una herramienta netamente cualitativa. Seguimos con la lista de verificación. La lista de verificación también tiene como nombre o una forma de conocerlo como un checklist. Entonces, la lista de verificación no es otra cosa más que un formatito que me va a servir para la recolección de datos. Y este se puede considerar como un segundo paso después de aplicar un diagrama causa-efecto. Como les decía, yo puedo aplicar un diagrama causa-efecto y vamos a identificar las posibles causas que inciden en un problema, pero no me dice cuál incide más o cuál incide de menor manera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para verificar el grado de incidencia de esas causas que yo identifiqué? Pues tengo que cuantificarlas, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del problema de reprobación y ya identifiqué, por ejemplo, 20 posibles causas, pues es muy difícil que yo me ponga a trabajar sobre esas 20 al mismo tiempo, ¿no? Tengo que identificar cuáles son las que se presentan con mayor frecuencia. Y para eso me sirve un formato de lista de verificación, en el cual pues dice, ¿cuándo es recomendable usarlo? Bueno, cuando deseo describir el desempeño o resultado de un proceso, cuando necesito cuantificar, ¿sale? Por ejemplo, fallas o quejas y determinar posibles problemas de calidad. La lista de verificación no tiene un formato específico, es un formato hasta cierto punto, digamos, libre, pero sí tiene que ayudarnos a representar, por ejemplo, la información que yo deseo recolectar. En eso sí tenemos que ser muy, muy claros. Y aquí vamos a poner unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, acá tengo esta lista de verificación que me sirve para identificar los fallos que se presentan eh, en un cierto tipo de producto acabado. Vean, por ejemplo, aquí tiene los requisitos que tiene que cumplir y estos son los defectos que se van presentando. De acuerdo a las veces que yo inspeccione, pues voy contabilizando cuántas veces se presenta este defecto. Por ejemplo, acá de fractura se presentó 3 veces, rayado 1, mancha 1, tensión 1, burbujas 1. ¿Sale? Esta quiero pensar que fue de una semana anterior, porque vean que se verificó 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Aquí empieza una nueva semana y va otra vez 4 de 3, 5 de 3, 6 de 3.
A lo mejor esta es la pieza número 4 y el 3 quiere decir que es no sé, el factor que se está analizando. O bueno, aquí a final de cuentas está un poco raro, ¿no? Porque no tendría que ser cuadro de 3, generalmente tendría que ser 4 de un número más grande, pero bueno. Aquí es identificar la frecuencia con que aparecen cada uno de estos defectos y vean que aquí al final se totalizan o se contabiliza el total de frecuencia de aparición. Otro ejemplo de lista de cotejo, por ejemplo, por ejemplo, si yo les encargo una investigación, una tarea, puedo usar un formato de lista de verificación para ver si su tarea cumple o no cumple. Por ejemplo, vemos, contiene el título del texto, pues aquí vamos marcando sí o no, el nombre del autor, sí o no, ideas principales, sí o no, orden de ideas, sí o no, por ejemplo, a lo mejor es para un ensayo o algo así. Entonces, yo les encargo, por ejemplo, un ensayo o algo, pues puedo usar un formato como este para evaluar su tarea. Entonces, vuelvo a repetir, aquí lo importante de la lista de verificación o checklist es que me permita recolectar la información que yo necesito para el problema que estoy analizando. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Gracias.